Los templates, plantillas propias que tú puedes hacer con ClickUp. En este tema te voy a mostrar una manera de escalar tu productividad a cotas antes nunca vistas. Una manera interesantísima de trabajar de una manera muy efectiva. No solo para ti, partiendo de la idea de que trabajes solo, sino también por si trabajas con otras personas o algún día lo vas a hacer. Preparando esta manera de trabajar, haciéndolo de la manera que yo te propondré, con estas plantillas, con estos templates, vas a permitir luego escalar tu negocio, hacerlo crecer, o colaboradores que tengas, ya sean socios, ya sean empleados, ya sean freelance, colaboradores, en cualquier caso que tengas contigo, podrán usar esta potencia que te voy a explicar ahora. Imaginemos que haces un contenido editorial cada día o cada semana, por ejemplo, un podcast semanal, y entonces tienes que crear esa tarea, esa especie de proyecto, y para realizar esta cuestión pues tienes una serie de actuaciones que son repetitivas, que tú no te sales de ese guión porque siempre haces lo mismo, para que así siempre salga un podcast de calidad, un podcast excelente en base a ese proceso que tú has ido mejorando con el tiempo. Puedes grabar el audio, hacer una escaleta o un guión, subirlo a una plataforma, publicarlo en YouTube, publicarlo en plataformas de podcasting, etcétera. Entonces, vamos a realizar una misma tarea varias veces en un mes. Por ejemplo, en el mes de noviembre vamos a crear 4 podcasts, 4 tareas para hacer esos podcasts, y te voy a enseñar cómo puedes trabajar de una manera muy eficiente utilizando plantillas. Puedes estar pensando que tú no grabas podcast, pero sustituye podcast por cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de proyecto que tú realices con una periodicidad determinada, o aunque sea aislado. Cuando tú haces una cosa y ya te estableces un guión de cómo lo has hecho, si sale bien, pues lo que tienes que hacer es replicarlo y utilizarlo. Y si sale mal, ya tienes un guión para ir implementando mejoras y demás. Vamos con nuestros 4 podcasts. Este vídeo yo lo estoy grabando en noviembre y lo que vamos a hacer es crear 4 tareas con los 4 podcasts que vamos a hacer, por ejemplo, si se publicaran todos los viernes de este mes. Tenemos 4 semanas y yo voy a copiar o voy a insertar 4 tareas nuevas para que veáis un poco la mecánica. Yo me pongo en mi lista para podcasts mensuales y voy a insertar 4 tareas. Yo las he copiado de un texto plano que tengo aquí a la derecha en el otro monitor, y ahora simplemente voy a hacer un control V o un command V si tienes Mac para que veas cómo se insertan 4 tareas. De hecho, la aplicación nos dice que ha detectado 4 líneas y podríamos crear o una sola, o le decimos que nos cree las 4 tareas. Fijaros de qué manera más rápida tenemos ya nuestras 4 podcast, nuestros 4 proyectitos para grabar. El de la semana 44, la 45, la 46 y la 47. Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos ese proceso de mejora continua que te he dicho? ¿Cómo vamos a crear una tarea, una serie de actuaciones para ir trabajando? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Partimos de una de las tareas, yo voy a entrar en esta, por ejemplo, y yo, para grabar este podcast de la semana 44, yo también aquí en el lado izquierdo, en la otra pantalla que tú no puedes visualizar, yo tengo definida una serie de actuaciones que yo hago cada vez que grabo un podcast, ¿vale? Entonces, como digo, aplica a cualquier tipo de tarea o de proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues mi podcast de la semana 44 lo que voy a hacer es, para no apartarme, para seguir un guión, una hoja de ruta, una guía para dummies y siempre hacerlo lo mismo porque me está dando resultados, pues voy a añadir distintas subtareas a mi pequeño proyecto para hacer esta semana. Me pongo en el menú de subtareas y voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Copio de una pantalla de texto plano, lo puedes copiar de una Excel, lo puedes copiar de un Word, y aquí en las subtareas voy a hacer un Command V o un Control V si estás con aplicaciones de Microsoft. Y entonces ya me dice si quieres insertar 11 tareas. Le digo que sí. Y ya podréis ir viendo por dónde van los tiros. Yo solo he dado de alta una tarea y aquí ya tengo el guión de todo lo que tengo que ir haciendo para generar un podcast de calidad. ¿Qué ocurre? Pues que si esto a mí me funciona y está perfectamente definido las fases, pues hacer una idea iniciales, crear las imágenes, generar el documento informático, grabar el audio en sí, subirlo a las plataformas, hacer una entrada en WordPress, en definitiva, todo el flujo de lo que yo hago, pueden ser 3, 10, 20.000 tareas. Yo ahora voy a guardar esto
como una plantilla personalizada, como un modelo, como un template, para replicarlo, reutilizarlo y siempre seguir un guión y nunca apartarme de ahí. Así es como se trabaja de una manera muy efectiva. ¿Cómo guardo todas las subtareas? Esto en un template, en un modelado para luego yo ya tenerlo. Pues simplemente yo ya aquí tengo la tarea, me iría a la versión de template, aquí los puntitos de arriba, ya los vimos en los primeros vídeos, me voy a template y le digo que lo salve como un template, ¿vale? Aquí podríamos usar los existentes y le damos a salvar como un template. Y fijaros la proyección que tiene, que lo puedes guardar solo para ti o para más miembros de tu instalación de ClickUp. Luego comentaré qué ventajas tiene esto. Entonces, a mí me gusta para guardarlo, si os fijáis, ponerle la palabra plantilla. Y a mí me gusta ponerle, aquí vamos a escribir plantilla, le cerramos el guión y aquí ponemos, por ejemplo, modelo para podcast, ¿vale? Y le damos a salvar template. Bien, ya lo tenemos salvado. ¿Y qué ocurre con esto? Pues ya podéis imaginar, si yo ese es el modelado, si es la plantilla, fijaros ya cómo figura que esta tarea tiene 11 tareas, si yo ya eso lo definí, si lo he trabajado o incluso me lo ha trabajado otra persona para yo seguir ese guión, cuando yo vaya a mi semana 45 a hacer mi nuevo trabajo, aquí tengo la descripción de mi tarea y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues lo propio, recuperar la plantilla que yo voy a usar para que me guíe en esos pasos. Me voy nuevamente, hago lo mismo, voy a template y le digo, en vez de salvar como hemos hecho antes, usar un template, usar una plantilla, usar ese modelado que yo tengo para trabajar. Os fijáis que aquí ya salen todos mis modelados y aquí tengo el del podcast. Yo le doy y fijaros que nos dice aquí una cuestión importante. ¿Lo importo todo o quieres realizar esa importación detallada? Yo en principio en esta primera ocasión vamos a hacer una importación de todo, o sea, todo lo que yo inserté en la tarea anterior para hacer un podcast mío de calidad lo voy a trasladar y le digo usar template y voilà, aquí está la magia. A mí me parece esto una auténtica barbaridad, una auténtica gozada, que podamos disfrutar de los templates de esta manera tan rápida. Podemos trabajarlo, lo desarrollamos una vez y ya lo podemos reutilizar de distintas maneras. Yo considero que es muy efectivo porque así además trabaja a un nivel muy interesante que es a nivel de equipo. Tú podrías ahora pensar, vale, como yo estas dos tareas ya las tengo, a mí me bastaría con duplicar una tarea de estas y ya tendría lo mismo. Y es cierto, pero estás limitado a que esta lista la tenga determinado usuario y puede que dentro de tu espacio, de tu workspace, tú tengas listas que no tienen por qué ver todo. Entonces, un template sí que lo pueden ver todas las personas que tú quieras. Entonces, es mucho más escalable, es mucho más útil trabajar con template que incluso pueden actualizarlo, añadirle notas, añadir material complementario otros colaboradores y así vas trabajando de una manera, como digo, más escalable. Aportas valor, procesos, soluciones y sobre todo dirección a los que trabajan contigo. Si tú estableces esas plantillas, si tú vas enriqueciendo esas plantillas, esa expertise, esa profesionalidad, esa excelencia que tú tienes, la vas plasmando en esas plantillas, el que tira de esas plantillas pues las va teniendo actualizadas, las va disfrutando y las vas a poder luego delegar el trabajo, reutilizar, etcétera. Por tanto, a mí me parece que es más importante trabajar a nivel de template que simplemente ir tirando con el copiar-pegar de una tarea que ya tengamos hecha. ¿Más cuestiones? Pues el checklist. Los checklists también puedes utilizarlos como plantillas. Ya vimos cómo insertar checklist de manera manual o escrita, que era simplemente añadir checklist, pero ClickUp obviamente también nos deja la potencia de copiar y pegar en los checklists, ¿vale? Yo he hecho un copiado de 3 comprobaciones que deberíamos de realizar en el checklist a la hora de grabar un podcast y lo voy a utilizar. Voy a insertar aquí con un Command V 3 tareas, ¿vale? Y fijaros que nos dice comprobar la publicación en YouTube, comprobar las publicaciones en WordPress y marcar esta tarea como completada si las 2 anteriores se han realizado con éxito.
El checklist es esa tarea que hacemos para comprobar que todo nuestro proyecto ha resultado exitoso. ¿Qué ocurre con los checklists? Pues que también podemos guardarlos como template o como plantilla, ¿vale? A mí me gusta igualmente, pues la idea de lo que te he dicho, ponerle checklist. Podemos poner aquí comprobación podcast y lo guardamos. ¿Vale? Fijaros que en esta tarea, la de la semana 46, yo ya he guardado mis checklists. ¿Qué ocurre? Que si me voy a la semana 47 y quiero recuperar un checklist, simplemente es decirle usar template y ya me enseña los que tengo, ¿vale? Haríamos la recuperación y aquí tenemos el nuestro. Trabajo impresionante, poder traerte con plantillas personalizadas, tanto tareas como subtareas, como tareas en sí, como checklist en sí, para hacer las comprobaciones. ¿Qué nos quedaría? Pues fijaros, yo voy a hacer ahora uno que sería la unión de los dos, unir sus tareas, ¿vale? Vamos a recuperar en esta, por ejemplo, el template, ¿vale? Usar un template en esta misma tarea, el modelo para podcast, usamos el template y fijaros que en esta tenemos lo que son las tareas, teníamos el checklist que teníamos y ahora vamos a incorporarle incluso una imagen, ¿vale? Esta misma, abrir y aquí la ha subido ya. ¿Qué tenemos en esta tarea en concreto, la de la semana 47? Pues tenemos todo, vamos a apuntar aquí todo, que es subtareas y checklist. Y checklist, incluso más imagen, ¿vale? ¿Qué hago ahora yo con esto? Pues como tengo sus tareas o tareas incorporadas en mi proyecto, en mi tarea principal, como tengo checklist, como tengo imágenes y todo esto puedo querer transmitirlo, usarlo con mi usuario, pues voy a hacer ahora otra plantilla con esa combinación. Le doy a template, guardo como template nuevo y este podríamos ponerlo completo y podemos llamarle aquí subtareas, checklist e imagen, ¿vale? Para que identifique un poco todo lo que tenemos. Guardamos y en teoría esta plantilla que nos está creando tiene todo incluido. Vamos a crear una tarea nueva desde cero, podcast, al que incorporarle todas nuestra información. ¿Vale? Esta es una tarea nueva. Si yo entro en ella, no tengo nada. ¿Y qué hago? Pues voy a decirle usar un template, el que es completo, que lo tenemos aquí, completo, sus tareas, checklist e imagen. Y si todo ha resultado correcto, cuando yo pulse aceptar, simplemente nos insertará sus tareas, listas de checklist y una imagen de ejemplo. En esta imagen de ejemplo, imagínate también pues subir PDF, subir una guía de cómo hacer unas actuaciones, subir, ¿por qué no?, un vídeo en el que enseñas a esa persona cómo subir un podcast, por ejemplo, a un podcaster, o cómo subir un vídeo, para que si luego quieres delegar esta tarea, toda esta plantilla recoja cuanta más información mejor. Entonces, si ahora yo le doy y aceptamos y todo ha salido bien, vamos a ver qué resulta. Le decimos que nos importe todo. Obviamente podríamos, por ejemplo, decirle no me importen los adjuntos porque yo ya conozco el cómo trabajo y tal. Lo importamos todo. Y fijaros qué potencia. Es una auténtica barbaridad lo que hace. Lo tenemos todo. Tenemos todas las tareas que hemos ido atacando. Tenemos todas las listas de comprobación, estos 3 ítems. Y obviamente nuestro adjunto del tío que está ahí puesto con su agenda, pues lo tenemos todo incorporado. Fijaros qué manera más potente de trabajar. Checklist, sus tareas, documentación, incluso los comentarios que los guardes como plantilla porque tenga un material que sea interesante. Todo lo puedes llevar a plantilla. Yo considero que es una potencia impresionante. Vamos a dejar aquí este tema de las plantillas personalizadas. Estos tipos de ClickUp, estos consultores a mí me tienen sorprendido porque te quitan trabajo. Al final ese eslogan que apuntan ellos de que te van a ahorrar un día
de cada semana del año, o sea, 52 días de ahorro a nivel de trabajo. No sé si 52 días, pero es cierto que con esta manera de trabajar, con esta posibilidad de usar plantillas, modelos, etcétera, ahorran muchísimo, muchísimo tiempo y sobre todo nos ordenan a la hora de trabajar, a la hora de delegar trabajo, a la hora de tener procesos de negocio, que al final es lo que nos hace ahorrar tiempo. En el siguiente vídeo verás otra funcionalidad que te va a reventar la cabeza y es las plantillas, pero las que ya trae ClickUp. Apuntarte simplemente que las que hemos visto aquí, si te fijas, las hemos hecho a nivel de tarea, ¿vale? Pero obviamente tú puedes guardar un template, una plantilla, un modelado a partir de carpetas, a partir de la estructura que tú quieras. Es decir, si yo aquí en carpeta de clientes tuviera lista para podcast, tuviera, por ejemplo, relación de publicaciones y tal, yo puedo esta cuestión guardarla también como un template, ¿vale? Entonces me guarda esa estructura de carpetas y demás. Ahora, en el siguiente vídeo, lo que vamos a ver es los templates predefinidos que tiene ClickUp. Y estos templates predefinidos, ellos sí que trabajan a nivel de carpeta. Es decir, que cuando yo inserte una plantilla, que la vamos a realizar aquí en un espacio nuevo, en mi instalación de ClickUp, la inserta a nivel de carpeta. Es decir, nos va a meter una carpeta y tantas listas como esa plantilla o ese template considere ClickUp que debe de incluir. Así que en el siguiente vídeo ya pasamos a otro mundo de posibilidades, que son los templates que trae ClickUp precargados, que cada vez van añadiendo más. Los puedes utilizar si te son prácticos, o puedes utilizarlos también a modo de inspiración, a modo de ejemplo, para que veas qué campos utilizan y si te pueden valer en tu día a día. En el siguiente vídeo lo vemos.